Huella Empresarial con Daniela Lomía. Patricio, cuéntanos, tú eres presidente de la Cámara de Comercio de Quito y me gustaría saber un poco tu origen, de dónde vienen, tu tema empresarial. Cuéntanos un poco. Daniela, buenas noches, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, yo vengo del sector empresarial. Yo me gradué en los Estados Unidos en el año 97 y empecé a trabajar en una empresa que era una distribuidora, en ese entonces una distribuidora pequeña que atendía ciertos territorios con ciertos productos. Empecé en la parte de compras, después trabajé en la parte de un canal de ventas, que era el sector institucional de restaurantes, después trabajé en otro canal de ventas que era consumo masivo, que era de tienda a tienda, y en el 2012 terminé siendo el gerente general de esta empresa, después de que empecé en el 97. Esta empresa, de la cual yo salí en el 2015 por motivos de venta de la empresa, porque la empresa se vendió a un grupo muy grande, a una empresa mexicana muy grande y una empresa norteamericana muy grande. Una de las empresas que la compró fue Coca-Cola. Y yo salí en el 2015 de la empresa. Es decir, hiciste escuela en esa empresa, fuiste escalando cada posición, fuiste viviendo cada una de las partes Fui de la parte empresa. de la estrategia, fui parte del equipo de la implementación gerencial, también, me imagino. De la implementación, compramos territorios a distribuidores locales de una marca muy conocida que se llama Industrias Lácteas Tony. Llegamos a tener 22 centros de distribución regados por todo el país, 2 centros de distribución muy grandes en Quito y en Guayaquil, que abastecían alimentos, alimentos refrigerados y alimentos congelados. Llegábamos a 90,000 puntos de venta o más de 90,000 puntos de venta semanales. La empresa terminó facturando, cuando yo salí, alrededor de $318 millones. Contábamos al año, 318 millones de dólares al año. Teníamos alrededor de 2,300 colaboradores. Se convirtió en una empresa muy grande, una de las empresas de más facturación del país. Patricio, para un empresario, el pertenecer a una empresa tan grande, a una multinacional, a una empresa que tiene procesos, que tiene toda una estructura, todo un ecosistema, es, me imagino, una escuela, un aprendizaje bastante importante que a futuro yo creo que te ha ido construyendo también. Mira, lo importante fue el aprendizaje y tuvimos que ir creando muchos de los procesos, tuvimos que ir adaptándonos a los mercados. Y tuvimos que homologar muchísimos procesos y diferentes culturas de diferentes territorios que fuimos adquiriendo. Tuvimos que trabajar muchísimo en la demanda, en la planificación, en mejorar el capital de trabajo, en estrategias de ventas, en eficiencias a nivel bodegas, en eficiencias a nivel distribución, en eficiencias a nivel de ventas, en tecnología. Me acuerdo que los pedidos se tomaban a mano, por darte un ejemplo. El equipo de ventas salían a la calle, alrededor de 400 vendedores, los pedidos se tomaban a mano y era muy complicado poder surtir los camiones todas las noches. Entonces tuvimos que procesar toda esa información. Procesar toda la información, sistemas, comunicación. Entonces lo que hicimos es trabajar fuertemente en la tecnología. Adquirimos sistemas de PDAs, en ese entonces no había comunicación celular y regresaba la gente con su pedido y descargaba en una maquinita, por darte ejemplo. Después ya transmitíamos los pedidos en línea. Entonces desde el punto de venta mandábamos los pedidos en línea a la bodega, preparaban todo el día y los camiones salían desde muy temprano, 5 de la mañana, y despachaban en todos estos puntos de venta. Y también era un problema porque también cobraban mucho dinero en efectivo, muchas veces los bancos no aceptaban monedas. Bueno, pasamos por una cantidad de problemas que no tienes idea. Implementación de nuevos sistemas siempre una tortura. Una vez se nos cayó la comunicación, por decirte, de la comunicación celular o la comunicación de internet, perdón, se nos cayó un día. No podíamos, los camiones no podíamos, a las 4 de la mañana no terminábamos de cargar los camiones. Perdíamos, cada día que dejábamos de facturar, perdíamos alrededor de $1 millón en ventas. Pero esto fue un proceso de aprendizaje enorme y logramos consolidar creo que la mayor empresa de logística y de distribución del país. Toda esta experiencia adquirida, Patricio, hacia tu persona como empresario, ¿ha ido formando o ha sido la semilla de algún emprendimiento, de alguna visión tuya? Que en este momento, ¿qué es lo que estás administrando? Mira, en este momento yo soy parte de la familia porque nos quedamos con unos negocios. Tenemos un negocio de producción de salsas.
tenemos un negocio de comercialización de cereales, tenemos parte de un negocio de medios alternativos, tenemos parte de un negocio de importación de películas. Por darte ciertos ejemplos, estoy en la junta directiva de estos negocios, manejamos ciertos bienes inmuebles y mira, para mí el aprendizaje es simple. Uno tiene que ser eficiente, uno depende del volumen. Una vez que tienes que el volumen, tú puedes ir mejorando las operaciones. Hay que tener mucho cuidado en la planificación. Un emprendimiento no sale de la noche a la mañana, tienes que pasar por un ecosistema. Si es que conoces el negocio, si es que tienes talento administrativo, es mucho más fácil salir adelante. Si es que no lo tienes, tienes que guiarte de las personas que lo pueden hacer. Y siempre, mire, el oxígeno de todo negocio, esto es importante para los emprendedores, el oxígeno de los negocios es el capital de trabajo. Si es que no planificas el capital de trabajo, la liquidez, el dinero, si no planificas tu flujo, y si no planificas cuál es tu necesidad para mantener inventarios, por darte un ejemplo, para poder pagar la nómina todos los meses, por darte un ejemplo, si no planificas eso bien, tu negocio está destinado a fracasar. Pero lo más importante... O estás destinado a colapsar como empresario también. Sí, porque es difícil obtener fuentes de financiamiento en este país. Entonces, lo primero es el volumen. Una vez que tienes el volumen adecuado de ventas, el resto lo puedes ir resolviendo poco a poco. Si no tienes mercado y encima más tienes que cumplir con la nómina, mantener inventarios, si es que tienes servicios, pagar otros tipos de gastos, entonces no vas a salir adelante. Muy importante siempre la planificación para tener la liquidez necesaria para poder cumplir con proveedores, bancos, empleados y en general poder seguir vendiendo. Patricio, acerca de esta curva de aprendizaje que inicialmente nos comentaste, a mí me gustaría saber, ¿tú le recomiendas al televidente, al empresario, al emprendedor, tomar experiencia, adquirir experiencia en una empresa grande que le pueda enseñar varios procesos para luego poderlos reprisar en tu propio emprendimiento? ¿Esa fue una fórmula que a ti te funcionó? Mira, lo importante, y es mejor, ¿no? Aprender con la plata de otros. Entonces, claro, pues, es lo mejor, arriesgar menos tu dinero. Muy inteligente. Claro, y al principio generalmente necesitas un ingreso fijo. Y yo recomendaría un libro muy, muy bueno, que es del fundador de los zapatos Nike. Yeah. Es un libro de Phil Knight, se llama el fundador. Pongan cuidado. Ese explica cómo un señor se demoró con un mercado enorme en sacar adelante su negocio. ¿Cuál es el nombre del libro? Es algo de zapatos. En inglés me sé el nombre, pero no quisiera transmitir mal el nombre. Busquen Phil Knight, okay. Nike. Perfecto. En inglés, pero ahí lo vas a buscar. Y te habla del mercado enorme, cómo consiguió, importó un zapato, pero siempre su problema era el capital de trabajo y todos los problemas que tuvo, pero se mantuvo disciplinado, creyó en su negocio, vivía para su negocio y le apasionaba lo que hacía. Y más importante, mira, de las cosas más importantes es que, bueno, en teoría solo se vive una vez. Entonces la gente tiene que ser feliz haciendo lo que hace. Entonces todos los días te levantas con pereza porque vas a tener 10,000 problemas. Y encima más, tu negocio no te apasiona, olvídate, eso tienes que dejar eso a un lado. Entonces, pasión por los negocios, entonces. Volumen, pasión por los negocios, habilidades administrativas, conseguir el capital de trabajo, es un proceso. Es una cadena, entonces. Y es como tener un hijo, porque el rato que te metiste en un negocio ya entras a tener pasivos laborales, que tienes que pagar al IES, que tienes que estar al día con el SRI, que tienes que estar al día con todas las tasas. Es un país adverso, nos dejaron un país adverso para hacer negocios y eso es lo que también deben tener claro los emprendedores. El rato que abrieron un negocio, van a tener deudas con el Estado. Y cerrar un negocio es complicadísimo. Entonces tienen que estar seguros de lo que hacen y para eso se hace un plan de negocios. Tienen que trabajar en tratar de aminorar el riesgo a toda costa, ¿no? En este momento lo ofrecido es deuda y vamos a conversar acerca de las recomendaciones que Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, nos puede hacer para nosotros para mejorar en nuestros emprendimientos. Patricio, ¿qué características, qué habilidades debe tener un emprendedor? Bueno, un emprendedor, mira, yo no sé si los emprendedores nacen o se hacen, pero generalmente tiene que tener mucho conocimiento de su industria, en lo que se quiere meter. Si es que le gustan mucho los relojes, conoce al detalle ese mercado, se apasiona, entiende que existe el volumen, entonces es bueno que se dedique a eso, solamente por darte un ejemplo. Entonces, tiene que
que ser una persona apasionada, tiene que ser una persona que sea práctica, que sepa sumar y restar, que cuide el detalle, que cuide el número. Una persona, si es que se puede organizada, muchas veces no lo son, pero que entienda, ¿no? Que entienda que por un lado su pasión tiene que sacarlo adelante, pero que por otro lado tiene que cuidar los muebles, y eso es muy importante. Y más allá de eso, es una persona que debe dejar que su equipo coopere con él, porque una vez que tiene volumen, un emprendimiento, necesita un buen equipo, tiene que rodearse de la mejor gente. Por darte un ejemplo, el mejor financiero, tener un buen contador, tener un buen equipo de ventas, tener un buen equipo de marketing, solamente por darte un ejemplo. Pero el éxito de un negocio es manejar un buen equipo, un equipo equilibrado, porque muchas veces los emprendedores quieren comerse el mundo y pueden invertir de una manera muy agresiva y por otro lado necesitan un financiero que un poco les frene, muchas veces, ¿no? Entonces es una combinación, ¿no? Y esos emprendedores que están solitos, soñando con un emprendimiento, con una nueva producto, ¿tú qué les recomendarías para armar ese equipo? Bueno, primero identificar el mercado del producto. Eso es lo más importante. Partimos, vamos a lo mismo. Si es que existe el volumen de ventas adecuado, todo el resto lo puedes ir solucionando en el tiempo. O sea, partimos de los números. Partimos de los números. Yo no voy a comprar manzanas para vender manzanas. Yo tengo que generar una rentabilidad, hacer un análisis bueno de los precios, quién me puede comprar, los segmentos, o sea, planificar. Si es que mi producto tiene demanda, hay que trabajar y ir creciendo poco a poco. Eso es muy importante. Ahora, Patricio, ¿quién mejor que tú, que estás dentro de un gremio tan importante que es la Cámara de Comercio de Quito, nos puedes dar un análisis, una visión de la situación actual económica del país? Mira, el país está pasando por una situación económica muy compleja. Estamos pasando de 10 años de una mala administración, del despilfarro, del incremento en normativas, en regulaciones, del incremento en impuestos, de la adversidad que se creó para hacer negocios, de la negativa ante el sector empresarial. Reparar esto no va a ser fácil, vamos a pasar por un proceso. Imagínate que el gobierno duplicó el gasto público durante la última década. Imagínate que el gobierno triplicó el nivel de endeudamiento durante la última década. Irresponsablemente, solo seguían contratando, comprando, gastando, sin planificar los ingresos que tenían que llegar a un Estado. Entonces, muchas veces los empresarios, los emprendedores, son mucho más prácticos y objetivos que los políticos que manejan el país, y eso es lamentable. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Tenemos una deuda, imagínate, de 60.000 millones de dólares. Yo creo que es más, pero de 60.000 millones de dólares. Imagínate lo que podrían hacer como sector empresarial o como emprendedores. Si es que a un emprendedor le das 100.000 dólares. Claro. 60.000 millones de dólares. Sí, o 60.000 millones de dólares es la deuda. El gasto público no es menor. Tienes un déficit entre lo que ingresa al Estado, ¿no es cierto?, y lo que el Estado tiene que pagar. Tiene un hueco de 8.000 millones de dólares. Y todo esto lo tiene que ir solucionando este gobierno. El gobierno anterior lo destruyó todo. Queremos escuchar de tu parte, Patricio, una voz de aliento en la parte de la situación perfecto. De actualidad. Entonces, de la ciudad. Mira, en un país, los países no quiebran. ¿Ya? La gente puede quebrar, pero los países no quiebran. Los negocios seguirán funcionando. Por eso hay que tener cuidado en hacer el cálculo de la demanda, ¿no es cierto? Si existe un mercado, no es lo mismo vender un chicle que ir a vender un avión en un mercado, solamente por darte un ejemplo. Entonces, siempre los negocios van a funcionar. Pasemos por una crisis o no pasemos por una crisis, el ser humano tiene necesidades básicas. Y mientras el país vaya saliendo adelante, los negocios irán creciendo poco a poco. Y al no tener tantas alternativas de un trabajo formal, siempre es bueno buscarse la vida por medio de un emprendimiento. Desde tu empresa, desde tu grupo familiar, ¿qué expectativas tienes en este momento de la situación actual? ¿Qué aliento tienes? ¿Cómo ves las cosas? ¿Están trabajando con...? Es un país de oportunidades. El Ecuador es un país diverso. El Ecuador es un país que va a abrir mercados para exportar. Ahorita estamos hablando de la Alianza del Pacífico, estamos hablando de un posible acuerdo comercial con los Estados Unidos. Debemos enfocarnos, ¿qué puede exportar el Ecuador?
qué productos podemos importar también para abastecer la demanda local. El Ecuador es un país donde todavía existen oportunidades de hacer negocios, un país donde el sector empresarial ha estado relegado durante 10 años y hay una falta de inversión. Entonces, siempre van a haber opciones. Siempre van a haber opciones. Hay que buscar. ¿Crees que es un país productivo? Es un país que puede ser muy productivo. Yo creo que nos falta mucho por hacer. Debemos estar conscientes de que falta mucha educación. Debemos estar conscientes de que hay que trabajar mucho en la competitividad. Muchas veces culpamos a factores externos, que el precio del petróleo, que el terremoto, que las importaciones. Y no es así. Es nuestra capacitación. De pronto no estamos tan capacitados para hacer una u otra cosa. Capacitación, el sector empresarial creo que no está tan actualizado como ciertos sectores en la región. No te digo, siempre hay excepciones, ¿no? Pero siempre se puede mejorar los gobiernos corporativos, directorios, por darte un ejemplo. Nuestro empresario también tiene que compararse con otros países, otras industrias similares dentro del país. Eso es muy importante para los emprendedores, compararse. Si es que estás produciendo pulseras, como lo decíamos cuando hace un rato, en el corte, bueno, compárate contra el mayor productor de pulseras. Los números, hay información en la Superintendencia de Compañías, hay información en el SRI. Compárate, edúcate. Todo esto se consolidan en oportunidades también, yo pienso, porque el momento que tu emprendimiento tiene la oportunidad de crecer o no está al nivel de que podría estar en el exterior, tienes una oportunidad, un margen de crecimiento importante. Sí, mira, tenemos un mercado de 17 millones de personas. Si abrimos mercados, qué mejor. Se abren las posibilidades de exportación. Entonces, mira, hay que trabajar de una manera planificada, hay que organizarse bien, hay que hacer bien los números, eso es muy importante. Y buscar las oportunidades. Para eso los emprendedores viven buscando oportunidades y eso es lo importante. Quiero saber cómo Patricio Alarcón llegó y hace cuántos años a la Cámara de Comercio de Quito. Cuando salí de la empresa, ya van a ser 3 años, tenía más tiempo. Salí de la empresa, obviamente habían cláusulas en la venta. Me iba a quedar una época más, pero a la final decidimos salir. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Tenía más tiempo. Obviamente estaba acostumbrado a trabajar mucho, viajar mucho por el país, recorriendo los centros de distribución. Estaba acostumbrado a tener problemas desde las 7:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Era lo que te daba la vida. O sea, trabajaba mucho. Claro. Y de repente me quedé sin tanto que hacer hoy. Entonces sí, empecé a ver ciertos temas, teníamos negocios, pero tenía tiempo. Entonces un día el directorio me hizo la propuesta de si quería presidir la Cámara, porque el directorio elige y fui una de las opciones. Y el directorio me eligió y obviamente tenía tiempo, me pareció un reto atractivo. ¿Hace cuántos años, Patricio? Eso fue hace 3 años ya. Hace 3 años ya. Y claro, decidí tomar el reto. ¿Con qué visión? ¿Cuál fue tu visión? ¿Cuál fue tu inspiración? ¿Cuál es tu objetivo dentro de la Cámara? Mira, mi objetivo es representar al sector empresarial. Y mi legado, yo quiero que el legado de la Cámara de Comercio del Comité Empresarial Ecuatoriano que presido en este momento, quiero dejar una estrategia de desarrollo productivo en el Ecuador. Hemos estado acostumbrados a apagar incendios durante 10 años, tratando de defendernos de cambios constantes en la normativa, de nuevos impuestos, de regulaciones. Nos salvamos de una ley de herencia y plusvalía que nos llevaba hacia Venezuela y hacia Cuba. Y creo que ese tiempo ha pasado. Sí, que la defendieron con bastante fuerza desde la Cámara de Comercio. Algunos temas. Y mira, ahora yo creo que es tiempo de hacer propuestas. Y dentro de esas propuestas creo que el Ecuador necesita una estrategia de desarrollo productivo. Y alrededor de esa estrategia hay que crear la política pública para que ningún gobernante de turno pueda venir a hacer cambios radicales. Y creo que ese debe ser el legado, arreglando temas transversales como impuestos, el impuesto de salida de divisas, como la excesiva normativa, aranceles muy altos, código laboral. Mucha gente no puede conseguir trabajo, los millennials, los emprendedores que deberían poder trabajar por horas y poder seguir con sus emprendimientos. Entonces, todos esos cambios tenemos que hacer. El código monetario, también cambiarlo, más bancos tienen que entrar al país para mejorar los plazos, bajar las tasas y todo esto también dirigido a la estrategia que te comentaba.
¿En qué se Fomento debe productivo. enfocar el Ecuador? El Ecuador debe producir desde turbinas a tornillos, protegiendo a la industria nacional que no es sostenible, o debe abrir sus horizontes, abrir sus mercados. ¿En qué debemos enfocarnos? En el banano orgánico, qué sé yo, el cacao, por darte un ejemplo, las flores. Tenemos ventajas comparativas en estos productos en cuanto a la calidad. Exportar quinoa, por darte un ejemplo. Exportar software, por darte un ejemplo. Permitir que entre la banca internacional, por darte un ejemplo. ¿Qué tipo de turismo necesitamos en el Ecuador? Podemos abrir un turismo de grandes hoteles como en México o trabajar como los costarricenses, no sé. Pero debemos definir esta estrategia y debemos trabajar hacia eso en el futuro. Estoy de acuerdo, entonces entiendo que estás planteando una bifurcación donde en este momento tenemos que elegir cuál es el mejor camino, cuál es el mejor destino para empezar a caminar hacia allá. Definitivamente, un país que no tiene un objetivo, ¿hacia dónde va a llevar a sus ciudadanos? Necesitamos tener la estrategia clara y en base a eso educar. Mira, la agroindustria. La agroindustria en este país podemos sembrar y cosechar los 365 días del año, pero volvemos a lo mismo, debemos hacerle al campesino un empresario, haciendo que empiece a proyectar en base a una demanda, que siembre lo que tenga que sembrar. No en todos los territorios se da bien el cacao, no en todos los territorios se da bien el banano. Hay una huella hídrica en el Ecuador. Mira, tenemos un exceso de agua en el Ecuador, cosa que no existe en la mayoría de países del mundo, no existe. Entonces debemos aprovechar esas ventajas y debemos plantearnos. Debemos como cámaras. Debemos como ciudadanos en general, porque tenemos en el Ecuador existe una cantidad de emprendedores, y te voy a decir algo. Tú sabes que en Latinoamérica una de las primeras empresas de exportación de software está en Quito, de los señores Moss. Son emprendimientos valiosísimos. Quito tiene un nicho interesante de desarrollos en tecnología, en aplicaciones, en softwares. Entonces es interesante. Todo eso debemos fortalecer, pero debemos enfocarnos porque no podemos Esos son productos producir con valor agregado que nos permiten, de hecho, ya un poco tecnificarnos más. Claro, productos que tienen ventajas comparativas y algún rato podemos llegar a tener ventajas competitivas y es una barrera de entrada. Mira, la madera también, es una industria en el Ecuador. Existen 3 grandes productores de enchapados, o sea, eso es una ventaja que da el Ecuador, pero hay que entender, conocer, planificar, tener un objetivo, si no, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué incidencia tienen esta planificación de país de ciudadanos las cámaras? Mira, las cámaras agrupan a los sectores empresariales, entienden cuáles son sus necesidades, entienden cuáles son los sectores que más crecen, en qué sectores debemos enfocarnos. Entonces, claro. Pero realmente, ¿qué papel tú crees que juega ya a la hora de, en realidad, establecer todas estas nuevas políticas? Bueno, Cámara. Sugerencias, tenemos que ser propositivos, proyectos de leyes que nos ayuden. Si es que hay reformas en las que podemos nosotros dar nuestro punto de vista en buena hora, porque ¿sabes qué? Si es que nosotros contratamos a más gente, ¿quién se beneficia? Mira, si tú contratas a más gente, primero lo que tienes que hacer en el Ecuador es sacar a la gente de la informalidad. Tienes a 60% de la población económicamente activa que trabaja en el sector informal o está en el desempleo. Tienes a 500,000 venezolanos aquí en el país que tienes que tratar de darles un trabajo digno. ¿Cómo se hace esto? Por medio del sector productivo. Entonces, ¿qué tienes que generar? Que existan más ventas. ¿Cómo suben las ventas en un país? Exportando, cuando la gente consume más, si es que bajas los precios, trayendo inversión extranjera directa, dándole más facilidad al emprendedor, a los empresarios. Es la única salida que tenemos. ¿Y qué saca el gobierno haciendo esto? Cobrar más impuestos, pues. Claro. ¿Y qué pasa si le pagas más impuestos al gobierno? Baja el déficit fiscal. ¿Y qué pasa si baja el déficit fiscal? Se mejora la economía. ¿Y qué pasa si se mejora la economía? Todos vivimos Llega mejor. más inversión. Exacto, es un círculo virtuoso. Entonces ya tenemos que dejar a un lado el discurso de parar las importaciones, falta de reformas en el Código Laboral, falta de reformas del Código Monetario. Tenemos líderes sindicales de antaño que ya no tienen nada que hacer y quieren protestar por todo y están en desacuerdo de todo, los alfiles del gobierno anterior, que por ahí salen a reclamar. Entonces, debemos ser más conscientes de las ventajas que tiene nuestro país y debemos trabajar en hacer propuestas y no quejarnos tanto. Patricio, excelente visión. Yo creo que justamente eso es lo que necesitamos, líderes de propuestas. Te agradezco mucho el haber estado aquí. Auguro un excelente legado con todo esto que nos acabas de contar. Yo creo que se va a cristalizar este legado que tú quieres dejar, Patricio. Bienvenidos. Ahora continuamos con el segmento de Ernesto Kruger con consejos empresariales.
Consejos empresariales con Ernesto Kruger. Hola amigos, habíamos estado hablando acerca de cómo determinar los hábitos del cliente. Para determinar los hábitos del cliente es importante conocer lo que le duele al cliente o lo que le causa dolores, es decir, situaciones o costes no deseados que experimentan nuestros clientes. Y ahí vale la pena hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿les lleva mucho tiempo? ¿Le cuesta mucho dinero al cliente? ¿Requiere de mucho esfuerzo? ¿O cuando compra se siente mal? ¿Tiene frustraciones, molestias, cosas que le dan dolor de cabezas? Si tú resuelves eso, seguro lo vas a convertir en un negocio. ¿Qué dificultades y desafíos encuentran? Sobre cómo funcionan las cosas, dificultades de hacer cosas, etc. Y es interesante saber qué errores el cliente comete o qué barreras encuentra el cliente. Estos consejos son para ti, para que tengas un modelo de negocios exitoso. Soy Ernesto Kruger y recuerda, sé feliz, porque lo imposible solo tarda un poquito más. Huella Empresarial con Daniela Lomía.